Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Recordando algunas cosas de los dos primeros capítulos, Malaquí significa mensajero, mi mensajero, y también puede ser un nombre personal, Malaquías, el mensajero. Sabemos que este libro fue escrito en el tiempo en que Nehemías se regresa a Persia. Ahí se está 9 años. Y entonces en ese tiempo nuevamente Israel vuelve a pecar. Es cuando se levanta esta profecía. El último profeta del Antiguo Testamento. Con este profeta Dios va a guardar silencio más de 400 años hasta que se rompe el silencio a través de Juan el Bautista. Así nosotros llevamos 2000 años de silencio, pero tenemos una Biblia que habla de toda la revelación de nuestro Señor. Recuerden que en los primeros capítulos Dios establece un diálogo así con estructura aristotélica en la cual Dios habla con su pueblo. Y el pueblo responde con preguntas: ¿en qué me has amado? Yo te he amado, Israel, desde Saúl, Jacob. ¿Y en qué me has amado? ¿En qué hemos pecado? ¿En que me ofrecéis pan inmundo? No ofrecían ofrenda limpia y que habían dicho: ¡qué fastidio es esto! Los sacerdotes hacían acepción de personas y llevaban lo peor a la mesa de Jehová, los peores sacrificios. Y el otro tema, se habían casado con mujeres paganas y habían dejado a sus mujeres judías. Por lo tanto, Dios no irá. Y vamos a empezar el verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová. ¿Y en qué hemos hecho cansar a Jehová? Y eso se puede aplicar mucho en la iglesia. La gente pseudo cristiana que tiene la mente cauterizada, pues dicen: ¿en qué pecamos? Si nada más estamos robando. ¿En qué afecta a uno si anda uno adulterando? Le pedimos a la gente diezmo que ocupamos para comprarnos carros caros. Pero fuera de eso, ¿en qué pecamos? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O sea que Dios es malo. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Redefinieron la justicia de Dios. Pueblo rebelde, dura cerviz. Es por eso que cuando Jesús llega, Israel es cortado. Ya no más Israel, ahora la iglesia. Y entramos al capítulo 3 y dice: he aquí yo envío a mi mensajero. Empieza la profecía. He aquí yo envío a mi mensajero. Ese mensajero es Juan el Bautista, lo vamos a ver más adelante, que preparará el camino delante de mí. Jehová hablándole al profeta que va a enviar un mensajero para que prepare el camino de él mismo, que es el rey. Eso era común en los reinados. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Va a venir un mensajero que va a limpiar el camino para que venga el Señor. Está profetizado en Malaquías y en muchos profetas que no hemos visto del Antiguo Testamento. Por eso los judíos, cuando estaban bajo la opresión romana, estaban anhelantes que un ser libertador poderoso llegara y los libertara del yugo de Roma. Por eso la desilusión de Judas, el celote, Iscariote, porque él pensó que su Mesías era un Mesías guerrero, poderoso en cuanto a guerras. Y Jesús llega hablando de una guerra espiritual diferente. He ahí la desilusión de él y de gran cantidad de gente que lo siguió. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos le dieron la espalda. En el capítulo 3 y 4 de Malaquías vamos a ver algunas profecías, las cuales se van a cumplir a dos niveles. Una en la primera venida de Cristo y otras en la segunda venida de Cristo. Pero también hay algunas profecías aquí que se cumplen tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo. Y vendrá súbitamente, como llegó Jesús a Belén. Nadie lo esperaba. Súbitamente en un pueblito de Éfrata, hijo de carpintero y de una mujer muy humilde llamada María, virtuosa. ¿Quién iba a esperar que el Mesías, el que iba a liberar de Roma y de toda opresión, iba a llegar a un lugar tan pequeño? Iba a nacer en un establo. Y el ángel del pacto, el Mesías, Dios, Jehová, el de las cristofanías del Antiguo Testamento,
el Señor a quien vosotros buscáis. Aquí hay un sesgo de ironía de parte de Malaquías, porque realmente este pueblo no estaba buscando a Dios. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y está cerrando su profecía a Malaquías porque va a haber un silencio de 400 años. Esto es lo último para ustedes. Y luego dice, cuando Él venga, podrá soportar el tiempo de su venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podía estar en la primera venida de Jesús de pie ante Cristo, cuando la Biblia dice que no hay justo, ni uno solo? ¿Quién podrá estar de pie ante este santo, santo, santo? Ninguno. Pero también se va a cumplir en su segundo advenimiento. Vayamos a Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira, el día de Jehová, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los malos van a caer, van a hacer ceniza. Y en cambio los que Cristo justificó, esos saltaremos como carneros, ligeros y felices. Así describe Malaquías el día en que Dios va a liberarnos a nosotros, los que somos sus hijos. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová, al Padre, ofrenda en justicia. Esto se cumple en la primera y en la segunda venida de Cristo. Jesús limpió el sacerdocio, cueva de ladrones, tanto al sacerdote, saduceos, fariseos, los limpió, les dio duro, y quitó ese sacerdocio antiguo, y dice que ahora tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, para presentar una ofrenda limpia, la que pasa por la sangre de Cristo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero ¿quién dijo? ¿A quién se le ocurrió decir que Juan el Bautista era ese hombre que iba a limpiar el camino del Señor? ¿A quién se le ocurrió? A Cristo. Mateo 11:2. Juan lo acaba de encarcelar el malvado de Herodes el tetrarca por andar de incestuoso con su sobrina. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan se confundió un poco, dijo, ¿realmente es él el que iba a venir o hay que esperar a otro? Y entonces manda 2 mensajeros discípulos a Cristo, le dice, ¿eres tú el que ha de venir? Y Jesús no le dice sí o no, le dice, mira, los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos ven, la gente es curada, y el evangelio, no judaísmo, y el evangelio es enseñado a los pobres. Ahí está la respuesta, ¿soy o no soy? Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salís a ver al desierto? ¿Una caña sacudida? ¿Alguien que sacude el viento débilmente? ¿Interpretan esto como un afeminado a un hombre de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes, ahí están. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Estaban esperando a su profeta y estaban esperando a su Elías. Sí, os digo, y este es más que profeta, porque este es de quien está escrito. El versículo que acabamos de leer en Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que JB, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Quiere decir que todos los profetas que antecedieron a JB y él mismo vislumbraron que el Cristo iba a venir. Pero a partir de que Cristo muere, es crucificado, es ascendido, todo creyente en Cristo tiene más conocimiento que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Usted con lo que conoce de Biblia, usted conoce más de Cristo y de Dios que el mismo Abraham, que el mismo Isaac, que el mismo David, que el mismo Salomón. Con lo que usted sabe y lo que ha estudiado en la Biblia. A eso se refiere. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otro texto muy mal usado. ¡Ya! Se ponen a gritar. ¡Ya! Los violentos arrebatan el reino. ¡Ya! ¿Por qué los violentos arrebatan el reino? No está hablando de eso. Dice que desde ese momento los cristianos iban a ser perseguidos y el reino de los cielos sufriría violencia, como hasta hoy en día. Pero los violentos, los que perseveran en Cristo,
lo arrebatan. ¿Se dan cuenta que si es Juan el Bautista del que está hablando Malaquías? Lucas 1:76. Lucas está citando a Zacarías, hablando de Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Vayamos a Mateo 17:12. Le están hablando de Elías. ¿Cuándo va a venir Elías? Porque ellos sabían, por la última profecía de Malaquías, que Elías iba a venir antes de que viniera el Mesías. Pero ellos no sabían que Malaquías estaba refiriendo al espíritu de Elías, no a Elías resucitado. Mas os digo que Elías ya vino, Jesús hablando. ¿A qué hora resucitó? No lo vimos y no le conocieron. Esto dígaselo a los judíos que están esperando a Elías. Vaya usted a una Pascua judía en alguna casa y van a ver que hay una silla que no la ocupan porque es del profeta Elías. Pero Jesús le dijo, Elías ya, pero pregúntenle quién es Jesús para ellos. Pues no es nada. Hay que orar hacia Israel, hay que orar por los judíos. Ellos no son descendientes de Abraham, askenaz y sefardíes. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré como testigo contra. En la primera venida se cumple esto y en la segunda venida. Cuando Jesús vino fue testigo en contra de los hechiceros, de los adúlteros, de los mentirosos, de los que defraudan, de los que hacen injusticia a los extranjeros, huérfanos y pobres. Ese pecado estaba muy arraigado en Israel y entonces cuando Jesús vino lo combate. Cuando Jesús venga en su segundo advenimiento, eso finalmente se va a acabar. Y Él va a enjugar nuestra última lágrima de dolor. No habrá más dolor para el creyente. Se acabó. Por eso es que vamos a brincar como carneros. Como milenianistas estamos esperando el segundo regreso de Cristo, no el rapto. Respetamos a los hermanos dispensacionales y no por eso dejan de ser nuestros hermanos. Malaquías hace un paréntesis en cuanto a la justicia de Dios y empieza a hablar algo muy particular para el pueblo, el diezmo. Se me olvida decirle que ustedes, sacerdotes y pueblo de Israel, son unos rateros. ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado, rateros. Malditos sois. Pero se lo está diciendo a la iglesia nunca. Porque la iglesia de Cristo no puede ser maldita. Es para la nación de Israel, la cual pagaba diezmos. Y hemos dicho hasta el hartazgo que el diezmo es agrícola. Y el tercer año de diezmo se comía entre los pobres. Y el séptimo año no se daba diezmo. Y el diezmo era anual, no era semanal. ¿Qué es lo que tiene que dar la iglesia? Su ofrenda para los santos. En el primer día de la semana, aparte, conforme Dios le ha prosperado. Cada quien dé con alegría, de corazón. ¿Y quiénes son los santos? Los apartados. También hay versículos que dicen que no pondrás bozal al buey que trilla así, porque el que anuncia el evangelio vive del evangelio, pero no de la forma en que se están haciendo ahora. Pero vamos al texto. Porque yo, Jehová, no cambio. Si Jehová cambiara, ya los hubiera destruido. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta parte del capítulo es célebre. Eres maldito. ¿Pero por qué, Señor, no le das diezmo al Señor? Pruébame en esto. Pero no se lo dice a la iglesia, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y es tan intenso este versículo. Probadme en esto, carentes de fe. Y si ustedes traen mis diezmos al alfolí, que eran bodegas, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si tú das tu diezmote agrícola, te evitas ser maldito. Pones a favor a Dios de tu lado. Permite que las ventanas se abran y caigan los carros, televisores, planas, zapatos, tenis para pie plano, todo plano. ¡Qué bárbaro! Pero es que sabe que yo no doy porque la cartera nunca se me llena. Reprenderé al devorador de tu cartera. Cuando el contexto está hablando de cosas agrícolas. Nada que ver con la iglesia. Está hablando de la nación de Israel. Yo le he puesto este versículo, el ablandador de carteras. Los muchachos de Israel dicen, ¿robará el hombre a Dios? Sí, ustedes me habéis robado. Nación de Israel, no iglesia. Y dijiste, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por lo tanto, malditos sois. ¿Quién quiere ser maldito ante Dios? Prefiero enfrentarme al diablo, pero no a la ira de Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación de Israel, toda,
me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay un hereje ahí que tiene una iglesia grandísima que dice que el alfolí es la cobertura de un apóstol. Y luego toda la gente dice, amén. Y hay alimento en mi casa agrícola. Y probadme ahora. Dice que si os abriré la ventana de los cielos. Imagine cuánta riqueza hay en el cielo. Ahora que Dios abra las ventanas, ¿cuánto le va a caer a usted? Carros, televisores, todo lo que usted tiene acá se fabrica en el cielo. ¡Qué tontera! Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso dicen esos falsos pastores que usted está pobre porque no diezma. Y no diezma porque le falta fe. Pero siga usted amolado si quiere, no del diezmo. No, sí, pastorcito, sí le voy a dar. ¿Qué está mi diezmo? ¿Qué más quiere usted? No, pues que me dé los datos de cuánto ganas. Ahorita no tengo trabajo, señor, pero soy mecánico. Ay, tengo 2 carcachas, por favor, a darle. Lávele la ropa al ungido. Y debe estar usted agradecido que permito que lava mi ropa porque soy ungido. Pero hay un Dios de justicia que un día eso los va a quemar como un horno ardiente. Vamos a ver. Reprenderé también, es que no gano. No ganas porque no diezmas. Ah, caray, entonces diezmando. Sí, porque Dios dice que va a reprender a tu devorador. ¿Y quién es el devorador? Pues el que hace que no llegue dinero a tu cartera, el diablo. Y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Ven cómo si es agrícola? Ni vuestra vida en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí termina el asunto del diezmo que no es para la iglesia. Dice del verso 13 al 15. Nuevamente Israel redefine la justicia de Dios y dice, a los buenos le va mal y a los malos les va bien y a los soberbios les está yendo bien. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Ya para que Jehová diga eso es porque está a punto de mandar justicia. Ahora, ¿quién dice palabras violentas contra Jehová? El que no es un verdadero creyente. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y la iglesia puede ser tentada a este tipo de conjetura. Cuando usted ve que la gente impía, que no busca de Dios, anda con unos carrazos de viaje en viaje y dice, bueno, tú Señor, ¿yo qué? Pero es que este no es nuestro mundo, este no es nuestro reino. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Salmo 73:2. En cuanto a mí, el salmista, casi me deslizo, casi me resbalo, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Al final él se da cuenta que él está mejor que los otros por la misericordia de Dios. Ahora el profeta Malaquías deja de ver a esa gran muchedumbre de Israel que es mala con Jehová y se voltea un poco a la derecha y ve un grupo pequeñito. Hay un grupo pequeñito en todas las generaciones que no es como este pueblo de Israel. Israel era la nación de Dios, pero no todos fueron salvos. Había un remanente. Lo mismo que hoy en la iglesia apóstata. Una gran muchedumbre dice que cree en Cristo, pero no todos aman a Cristo. Siempre hay un remanentito. Del 3:16 hasta que termine el libro, Malaquías va a hablar de este grupito y de sus promesas. Y este grupito es los que temían a Jehová, siempre tan dependiente de su Señor. Y los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero con humildad. Y Jehová escuchó y oyó. Jehová escucha todo lo que hace hasta el asesino. Pero aquí está hablando que Dios pone atención al que es su verdadero pueblo. Escuchó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, son los verdaderos creyentes. Es muy probable, dice el comentarista Matthew Henry, que hace referencia al libro de la vida, donde está anotado el nombre de los que son salvos. Este libro está escrito desde antes de la formación del mundo. Una vez los apóstoles llegaron con Jesús bien contentos. Señor, dice, los demonios se nos sujetan. Jesús dice, no se gloríen por eso. Alégrense mejor porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿De qué le sirve una vida de éxito si usted no está? Y luego dice algo precioso para nosotros. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, esto habla de 2 niveles, cuando viene Jesús en su primera venida y en la segunda. En el día en que yo actúe y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, pero ese es un grupo nada más. Entonces os volveréis y verá la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no sirve, en aquel día, en el día de Jehová, en el día de la ira. Pues he aquí viene el día ardiente, como un horno, el día de Jehová, que se cumplió en la primera venida de Jesús, pero también en la segunda venida, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, ¿quiénes son? Los que no aman a Jehová, y todos los que hacen maldad, o sea, los que no aman a Jehová, serán estopa, se incendia inmediatamente. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz, porque si a usted un árbol lo quema, pero le deja la raíz, retoña, al soberbio hasta la raíz. Mas a vosotros, los que han creído en Cristo, los que arrebatan el reino, los que teméis mi nombre, ese mismo sol que quemó como horno a otros, ese mismo sol se va a expandir en la tierra y le va a dar a usted alas, y traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros. La viejita que ya no se podía mover, ahora tiene un cuerpo glorificado, y saldréis, saltaréis como becerros en la manada. Y al mismo tiempo Dios va a poner la ceniza de los soberbios, y con nuestros pies hollaremos esa ceniza. Es pisar, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esta palabra salvación es sanación. Fuimos sanados por su llaga. Isaías 30, 26. En ese día, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más potente. El día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Del verso 4 al 5 y 6 es un epílogo. Epílogo es un resumen en palabras concretas, un resumen de todo un libro o todo un grupo de libros. El profeta Malaquías le dice al pueblo: ve hacia atrás, y hacia atrás ve a Moisés en el monte Horeb, la ley. Y entonces le dice: acordaos tiempo atrás de la ley de Moisés mi siervo, está hablando Jehová, que él dio estatutos para el pueblo de Israel, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora el verso que sigue es, vamos al futuro, porque voy a guardar silencio 400 años. Verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, que ya sabemos quién fue, JB, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese día de Jehová fue el primer advenimiento, y el segundo advenimiento va a ser el gran día terrible de Jehová, primera y segunda venida. Pero luego viene el verso 6 para terminar algo extraño. En ese día él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconciliar. Eso se dio en la primera venida de Jesús, y en la segunda venida de Jesús se va a dar. Los dispensacionales dicen que antes de la segunda venida de Jesús va a haber un gran arrepentimiento, ¿no?, de mucha gente. Va a volver con sus papás y todo esto. Aunque hay versículos que dicen que no se manifestará él si no viene la apostasía antes. Luego también Jesús dijo que él no vino a traer paz sino espada. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lucas 1:16 está hablando de Juan el Bautista, no de Cristo. Y dice, él hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista predicó en el Jordán: arrepentíos, raza de víboras. Y mucha gente se bautizó en arrepentimiento en el Jordán. No sea que venga yo y hiera la tierra en maldición. Cuando Jesús fue crucificado y asciende, en el año 70, Roma destruyó no solamente el templo, Jerusalén, se hirió la tierra. Pero también la tierra va a ser herida en su segundo advenimiento. Porque dice Pedro que todo va a pasar por fuego. Padre, gracias, porque sabemos que somos de ese pequeño grupo. Señor, ayúdanos. Estamos tan agradecidos que nuestro nombre esté en ese libro de la vida,
que algún día el sol de justicia vendrá y nos dará alas. Gócense porque su nombre está escrito en ese gran libro de la vida. Gracias, Señor, porque usted nos apartó desde el vientre de nuestra madre, así como a Juan el Bautista. Gracias, Señor, por su bondad infinita. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.